de hoy, Jean-Marcel Chery, Profamilia y precandidato a diputado independiente en San Miguelito. Buenas tardes, Jean-Marcel. Feliz año ante todo. ¿Cómo está? Buenas tardes, Egna. Feliz año. Cuéntenos el concepto, primeramente, para los que no tienen claro, de Profamilia. ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué se refiere? ¿Por qué nace? ¿Por qué surge? Y sobre todo, la oposición a la figura del matrimonio igualitario y esta marcha que van a tener ustedes precisamente para seguir oponiéndose a esta figura del matrimonio igualitario y defenderla. Unión tradicional, tal y como lo establece el Código de la Familia y pues nuestras leyes aquí en Panamá, que habla del matrimonio tradicional hombre y mujer. Bienvenido. Gracias, Egna. El Movimiento Pro Familia es un movimiento ciudadano que busca influenciar en las leyes, en el espacio público, en medios de comunicación, para dejar claro el mensaje de que buscamos que se respete y se promuevan los valores tradicionales de la familia. En este quehacer del movimiento Pro Familia nos hemos encontrado con situaciones que nos obligan a hacer este tipo de manifestaciones, como el interés que hay por parte de activistas del movimiento global LGBT de establecer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Nosotros, Egna, yo que también soy periodista, no hablamos de matrimonio igualitario y le pedimos a los periodistas también que por favor trate de utilizar otra variante para describir el concepto, porque matrimonio igualitario es una frase propagandística que inconscientemente te pone, digamos, a favor de esta figura, porque la igualdad es un concepto aspiracional con la que simpatiza la gran mayoría de las personas. Entonces, sugerir que el matrimonio es igualitario, muchas veces de manera inconsciente, los que hemos estudiado propaganda, sabemos que es una manera de persuadir. Entonces nosotros no le llamamos matrimonio igualitario porque es una frase propagandística. Ahora bien, ¿qué persiguen ustedes con esta marcha, a través de la marcha, la misma que sería llevada a cabo el día de mañana, entiendo, ¿verdad? No, es en unos minutos, por eso es En que unos minutos, ok. sí, es unos minutos. Mira, Gracias, gracias por la corrección. Y preguntarte sobre todo, Cheryl, porque fíjate, hay una situación real sí, y es que aquí nosotros tenemos multinacionales que hemos escuchado la situación con la cual se enfrentan cuando vienen con sus parejas a trabajar aquí a Panamá, siendo que Panamá obviamente es un país que sus leyes no ha admitido o ha legalizado el matrimonio igualitario como se conoce en otros países esta figura, y que vienen aquí pues ya con ese estatus civil, casados, y cuando ingresan aquí a Panamá se han encontrado con dificultades, incluso en los bancos, para arrendar una vivienda, etcétera. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes hacia una situación como esa? Porque el respeto de las decisiones de otras personas también nosotros tenemos que comprender, pues independientemente que no tengamos nosotros esta figura legalizada de la unión de parejas del mismo sexo que se han podido casar en otros países donde sí es legal esta figura. ¿Cuál sería la posición de ustedes frente a esta situación? sí, qué bueno que lo mencionas, Egna, y lo haces porque, digamos, el perfil de tu programa es legal, lo dice el nombre de tu programa. Entonces, nosotros, analizando este tema, nos hemos dado cuenta de que el colectivo LGBT cae una vez más en contradicciones. ¿Por qué? Porque ellos dicen que lo único que ellos eh, necesitan, o lo que ellos necesitan para poder resolver esta serie de problemas que tú has mencionado, es el matrimonio civil. Y yo les digo, es falso, es una gran mentira, porque en otros países, inicialmente en Francia, se han creado figuras jurídicas para resolver estos problemas. Y te puedo mencionar
la figura jurídica que se llama Pacto Civil de Solidaridad o PACS, que se puede establecer entre personas del mismo sexo, de sexo opuesto. No necesariamente tienen ni siquiera que ser personas que tengan una relación sentimental o amorosa o etcétera, ¿no? Es decir, dos personas que viven bajo el mismo techo se pueden organizar, firmar un pacto de solidaridad civil y resolver todas estas situaciones que menciona. Esto implica que las personas que redactan y firman un acuerdo sobre la solidaridad civil organizan su vida en común. Por eso te digo, yo conozco casos de dos hermanas que nunca se casaron, viven en la casa de sus padres y ellas también tendrían dificultad, por ejemplo, para asegurar o para darle cobertura de seguridad social una a la otra, que no se permite entre hermanos. Entonces, este acuerdo sirve para organizar la vida en común, no solamente patrimonial, sino de cobertura de seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces yo recuerdo, y te lo digo porque quizás mucha gente no lo sabe, una persona que trabaja en el despacho de la diputada Mayín Correa un día me llama y me dice, oye Marcel, nosotros sabemos que tú estás muy pendiente de estos temas, aquí han venido unas personas del colectivo LGBT a pedirle a la diputada Mayín Correa que introduzca el matrimonio entre homosexuales o que le busque una figura para que ellos puedan resolver estos problemas. Y yo le dije, mira, no es yo soy activista pro familia, pero te voy a dar un dato. Creo que fue en el año 2001 que se creó en Francia. Yo no lo recuerdo con exactitud, te lo puedo dar después. Existe esta figura. Plantéasela, porque si es verdad que sus problemas son de carácter patrimonial, el tema de la herencia, el tema de la cobertura de seguridad social, que ellos exploren esa vía. Claro. Cuando se le presentó, ellos dijeron, no, no queremos eso, queremos matrimonio. Entonces, eso nos deja a entender a nosotros que realmente no, que es una excusa el tema de la solución de sus problemas legales con las multinacionales que vienen, etcétera. Es un tema de querer rivalizar contra la figura del matrimonio tradicional por lo que significa esta figura para la sociedad. No, pero el tema de las multinacionales, para aclarar, ellos ya vienen casados. El tema que aquí se encuentra es que cuando van a hacer alguna transacción bancaria o alquiler de apartamento, incluso, y esto con conocimiento de causa porque tuve oportunidad de conversar con la persona, en el aeropuerto, cuando ingresaba con su pareja, la cara del muchacho y la forma como recibió a esta pareja también fue como arcaica, vamos, que como un país del tercer mundo y no nos podemos comportar así cuando hay que abrir la mente y saber que eso ya hay personas pues que tienen su orientación sexual y vamos, hay que respetarlas. Y cuando ingresaban, me permites, cuando ingresaba con su pareja, ella quería que la admitieran tal cual decía que era esposa, eran esposas. ¿Y qué resulta? El muchacho dijo, no, no es que no la puedo aceptar así, es que aquí no. Entonces, esas son las faltas también no, para precisar, porque sensibilidad que hay que precisar, ver, ¿no? lo que pasa es que el trámite por aduana y por migración no compromete nada de que si uno es pareja o no es pareja. Si hay una persona que puso el rostro desagradable porque vio que eran esposos, digamos, pero sucede. digo, pero lo que te quiero decir es que estamos hablando estrictamente de la parte legal. Porque yo tengo consideraciones relacionadas con la parte social, la parte cultural, etcétera. Pero como estamos hablando de la parte legal, yo te quiero responder sobre la parte legal. Si vienen casados, igual podrían hacer un pacto de Así solidaridad es, civil. Es decir, claro. que la figura del Pax francés pudiera servirle para eso, si ellos quisieran promoverlo. Ya se le ofreció, según me dice el asesor legal de la diputada Mayín Correa, y dijeron, prácticamente se fueron molestos diciendo, no queremos esto, queremos matrimonio. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros creemos, Egna, para la otra parte que me dices, nosotros creemos que ninguna persona debe ser molestada, violentada, Discriminada. discriminada, no debe haber represalias
por la orientación sexual de ninguna persona. La persona solamente por ser persona tiene dignidad. Por Entonces, porque supuesto. el lobby LGBT lo que ha querido hacer es manipular a la población de los diferentes países para hacerle creer que si yo me opongo a las políticas públicas que ellos quieren impulsar, hago énfasis a las políticas públicas, es decir, a las leyes, no a las personas. Si yo me opongo a las políticas públicas, yo odio a los homosexuales. Entonces, han querido tratar de convencer a la opinión pública, a la población, a la sociedad, de que uno es discriminador o tiene discurso de odio porque se opone a una ley. Yo me opongo a una ley, yo no estoy diciendo nada en contra, digamos, de la persona que tiene el derecho de decidir quién le gusta y quién no le gusta y cuál es su orientación sexual. Entonces, eso es importante mencionarlo, separar las políticas públicas de las personas. En conclusión, en unos minutos, la marcha, ¿qué procura, qué pretende? Hey, básicamente que se respete lo que dice la Constitución, porque consideramos que las demandas de inconstitucionalidad son hasta cierto punto fraudulentas. ¿Sabes por qué? Porque dicen el artículo 57 del Código, perdón, el artículo 57 de la Constitución no se refiere al sexo de los cónyuges. Dice el matrimonio es. Pero lo que pasa es que hay un artículo siguiente, que es el artículo 58, que dice que habla de la unión de hecho. Dice que la Sí, unión de hecho solamente es entre hombre y mujer. ¿Eso qué quiere correcto. decir? Eso quiere decir que el constituyente eh, del 72, en el que no estaba este tema en boga, no estaba este tema en la palestra pública, el constituyente estaba refiriéndose claramente al matrimonio entre hombre y mujer en el 57, y los que tienen dudas porque en el artículo 57 de la Constitución no menciona el sexo de los cónyuges, que se vayan al 58 cuando habla de la unión de hecho, que solamente puede ser entre personas de diferentes sexos. Entonces, si la Constitución no estableciera que el matrimonio en Panamá o el artículo 58 o la Constitución interpretada en su conjunto no estableciera que el matrimonio en Panamá solamente es entre hombre y mujer, entonces están ignorando el artículo 58. Y no puede ser que el artículo 58 establezca un matrimonio y el 57 permita otro matrimonio. Claro, No hay coherencia en pensar que, bueno, el matrimonio celebrado ante un juez puede ser entre personas del mismo sexo o entre personas de diferente sexo. Pero la unión, de hecho, que equivale al matrimonio civil solamente entre personas de diferentes sexos. Eso es totalmente inconsistente. Entonces, es por eso que nosotros creemos que sí se establece en la Constitución que el matrimonio solamente es entre hombre y mujer. Y lo que queremos es que los magistrados fallen, interpreten lo que diga la Constitución y solventen esta situación. así es. Entonces será en breves A minutos las 4 de la donde... tarde en la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Gracias, Jean-Marcel Chery. Como siempre, bienvenido a este espacio. Gracias a ti, Edna, por siempre darnos la oportunidad. Rápidamente, esto quisiera preguntarte ya, con eso de verdad prometo concluir. En la Corte, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto al planteamiento de ustedes, ¿ha dado alguna opinión? Mira, hay opiniones consultivas, pero yo siempre planteo lo siguiente. Nosotros aquí en Panamá, cuando hay una demanda de inconstitucionalidad y hay unos fallos de la Corte que están totalmente alejados a lo que dice el texto y no solamente el espíritu, porque cuando el texto lo dice, tú no tienes que ver nada sobre lo que dice el espíritu. Entonces, y nosotros decimos, mira la Corte y criticamos a la Corte por fallar totalmente diferente a lo que dice la Constitución. Pero, ¿qué pasó con la Convención Americana de Derechos Humanos? La Convención Americana de Derechos Humanos no habla sobre ningún derecho de orientación sexual ni identidad de género. Panamá firmó una convención americana sobre derechos humanos que no se refiere a estos supuestos derechos. Entonces, ¿qué ocurre cuando una instancia judicial te interpreta algo que no está literalmente establecido en el texto, en el documento, en la Constitución, en este caso en la Convención, o dice totalmente lo contrario? O sea, yo me quedo preguntando, nosotros como panameños tenemos que aceptar todo lo que se diga en la Corte, aunque lo que se diga en la Corte no es lo que el Estado firmó. Entonces, ¿dónde queda nuestra autodeterminación?
Sí, es una discusión interesante y un debate interesante porque hemos visto cómo algunos estados de Estados Unidos, a pesar de lo que tú planteas, han ya aceptado el matrimonio como mal llamado para nosotros igualitario. Pero vamos a dejarlo para otra conversación, Jean-Marcel Chery. Este tema siempre levanta pasiones de parte y parte, así que Egna, bienvenido siempre. Claro, solamente quisiera agregar esto. Nosotros siempre estamos dispuestos a intercambiar opiniones, siempre estamos claro. dispuestos a debatir con altura, con planteamientos científicos, con planteamientos jurídicos, con planteamientos sociales, haciendo análisis culturales incluso. Y nosotros esperamos eso de nuestra contraparte, pero lamentablemente el colectivo LGBT en Panamá no quiere debatir, solamente quiere imponer. Así que nosotros estamos dispuestos al rejuego de las ideas porque vivimos Claro, en una democracia y eso es lo que debe prevalecer. Muchas gracias, Edna. por supuesto, gracias. Cierro con eso, Jean Marcel, y muchas gracias nuevamente y feliz tarde. Bien, continuamos porque nuestra agenda hoy tiene muchos temas y me complace darle la bienvenida a la señora, Danixia Valencia. Voy a ir con usted brevemente antes de irme a la pausa, porque sí quiero conocer, son las 3:34, antes de irme a la pausa, señora Danixia, quiero conocer en contexto lo que ocurrió muy brevemente el año 2022 y que lamentablemente, entiendo, su hijo fue víctima de un accidente en la vía Tumba, muerto por falta de señalización en junio del 2022. Pero me están pidiendo en controles que debemos ir a un cambio, así que siendo las 3:34, vámonos a un breve cambio y al volver usted, no se mueva, conversaremos con la señora Danixia Valencia al respecto. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Gold Data, Internet y transporte de datos corporativo en fibra óptica y wireless. Te conecta desde Panamá con el mundo. Atención y servicio técnico personalizado.